No, estábamos acabando el diagrama nada más. El diagrama, ¿verdad? Sí. La fuerza P es incógnita y faltaría nada más la de la cubeta, ¿no? Sí. Que está por acá. Ok. Es la fuerza de la cubeta, tiene una masa de 100 kilogramos. Pero en peso, 981 newtons ya. Y lo que faltaría pues son todas las acotaciones que tenemos ahí. De aquí a aquí hay punto 3. Luego de ahí hasta acá hay punto 5. Y luego hasta acá hay punto 3. Ah, no, punto 1, ¿no? Ujú. Y de aquí de aquí para acá, punto 3. 30 grados. Y me están dando la longitud de aquí a acá, ¿no? Ujú. Punto 3 metros, como el radio. Ya no pinta. Y este también, lo que es el radio de aquí, 0.1 metros, ¿no? Sí. ¿Sí se alcanza a ver todo? Sí, sí. Punto 3, punto 1, punto 5, punto 3. Bueno, pues ya ocupó todo el pizarrón, el diagrama de cuerpo libre. Bueno, ahí dice que consideremos que en los apoyos, en las chumaceras A y B, solamente se consideren las fuerzas de reacción. Porque es la idea de considerar solamente las fuerzas de reacción, ¿verdad? Es lo que dice ahí. Sí. Pues para encontrar ¿Qué es lo que va a hacer que se mueva el objeto? la fuerza P. ¿Qué es lo que trata de que se mueva todo? Tanto la fuerza P como el peso, son Ujú. fuerzas activas, Ok. ¿no? Entonces esas fuerzas nada más están actuando en el eje de las zetas, ¿no? Ujú. Y ahí lo que nos dice es que, por ejemplo, suma de momentos en el eje de las zetas, como son las fuerzas activas paralelas a esos ejes, pues esos no van a generar momentos activos en el eje de las zetas. Entonces, estos momentos reactivos, tanto en A como en B de Z, pues no van a actuar porque las fuerzas activas, las del peso y P, son paralelas a este eje. Ok. Por eso ahí podemos quitar pues esas dos incógnitas. Y ya quitando esas dos, pues ya restringimos a seis incógnitas, ¿no? Porque así hay ocho, cuatro aquí y cuatro acá. Pero si este no genera ni esta va a generar porque las fuerzas que son
son ¿cómo se le llama? Son paralelas a ese eje, pues no van a generar momento. Sí, Por eso, en sí, el tipo de apoyo, como ahí, desde ahí se observa, pues está sobrado. Realmente no necesita un apoyo tan elaborado, con tantas incógnitas, por el tipo de fuerzas como me la están mostrando. Pero imaginemos ahí que la persona no la aplicara en forma vertical, sino que le diéramos una inclinación tanto respecto al eje X o como respecto al eje de las Y. Entonces, pues sí, empezaría a actuar pues esos momentos que tenemos ahí. Finalmente es un sistema, ¿no? Cómo vayamos a aplicar la fuerza, pues es variable, ¿no? Inclusive, no sé si han llegado a, a manejar ese tipo de sistemas. sí. Normalmente hacemos esto, ¿no? No solamente una fuerza en una dirección, sino jalamos, subimos, empujamos. Entonces, realmente no siempre es una fuerza de ese tipo, completamente vertical, sino puede, pues, variar. Ok, pero para el punto en el que me lo están pidiendo, pues, así vamos a considerar que MAZ ni MABZ van a actuar. ¿Alguna duda? No, No, ¿Sí sí. queda claro eso? sí. Ok, perfecto. Entonces, vamos a pasar, pues bueno, en el caso de las fuerzas están muy claras, ¿no? A diferencia del anterior problema. Sí, en el anterior, ¿vimos un problema o no? Ya no me acuerdo. Sí, Ah, sí, no, pero igual todas son colineales. Ok. Bueno, las fuerzas P, pues si quieren la ponemos como vector en forma cartesiana. Sí, vamos a cero. Tiene una componente I de 0, en Y también, y en Z sería negativa, ¿no? Menos PJ, menos PK. sí. No sabemos cuánto vale. En el caso de W, igual 0I, 0J y menos 981 en K. Y esas serían mis fuerzas activas. Las reacciones a Z, a X, de X, de Z, pues son colineales a los ejes, ¿no? Ujú. Ya no las voy a poner como tal. Entonces, ¿qué hacemos primero? La Ah, incógnita es esto y encontrar las reacciones, las fuerzas. BZ, BX, AXB, AX a Z. suma de ¿Qué hacemos momentos primero? o suma de fuerzas. Suma de momentos. Si hacemos las sumas de fuerzas, creo que nos va a quedar un sistema de ecuaciones, creo. Okay. Quizás lo mejor es empezar con suma de fuerzas para no meternos con los ángulos. Ajá. Con los momentos también. Vamos a hacer suma de fuerzas en el eje de las Z, Ujú. que es donde están las fuerzas activas. Nos va a desprender dos incógnitas. Ok, ¿cómo queda la suma de fuerzas en Z? Hacia arriba es positivo. Pues va a quedar a Z. Denme un segundo, perdón. No se preocupe. Vamos a hacer un gameplay de Buscaminas. Ok, entonces, ¿cómo queda la suma de fuerzas en Z? Perdón, otra vez. AZ. Izquierda, derecha, tengo a Z, Ujú. de Z, Y me falta menos esta de novecientos ochenta W, y uno
981 menos menos P. P. Y pues aquí se desprende la ecuación número 1, ¿no? Tengo 3 incógnitas ahí, ¿verdad? Sí, Tengo P, tengo BZ y AZ. En suma de fuerzas, si se dan cuenta, si hago suma de fuerzas en X, pues como no tengo fuerzas activas, Bx es igual a AX y este es igual a 0, ¿no? ujú, Porque las fuerzas activas no hay. sí, Para que acuérdense, para que un apoyo reaccione, debe de haber una fuerza activa. Y la reacción, la dirección de la fuerza en la reacción siempre va a ser contraria a la dirección en que se está generando. En este caso, por eso Bx ni Ax está actuando. ¿Por qué? Porque mis fuerzas activas nada más tienen componentes en el eje de las gas. ok. Ahora, ¿cómo obtenemos pues las demás? Con Tendríamos que hacer suma suma de de momentos, momentos. no va a haber de... Sí, suma de momentos. Ahora, ok, ¿en qué punto hacemos suma de momentos? Yo creo que en A. mm, o creo que sería mejor suma de momentos por ejes. Quizá. Sí, yo creo que es que para encontrar esta coordenada, la R iría de aquí hasta acá, Y sería un cohete. pero nada más es un brazo de palanca. Esta fuerza nada más genera, bueno, genera momento en dos ejes. Trata de hacerlo girar así, ¿no? Que esa es la idea, ¿no? Y también hacia el eje de las X. Y también lo hace girar así. Y Exacto. ponemos acá el sistema. Sí, pues con respecto a los ejes quizás queda más... Bueno, quizás, no sé. Y sale mejor. Ok, suma de momentos respecto de X. Así es sentido positivo. Acá está nuestro eje, acá está nuestro sistema. En el punto A está el origen. ¿Sí? Sí. Eje Sí. X, eje Y y eje Z. Ok, ¿cómo queda la suma de momentos en X? Pues tenemos el momento Bx, que es positivo. Tenemos el momento Bx, pero eso nos va a ocasionar más incógnitas. Pero bueno, vamos a ponerlo. Ahorita hacemos, terminamos de hacer el análisis y el por qué no vamos a considerar esos momentos ni en AX ni en Bx. Tenemos este de acá, ¿no? También. Sí. MA en X. Vamos ahorita a ponerlo. Tenemos MBX. También tenemos ¿Qué más? La Mm, fuerza lo que BZ genera un momento. BZ, ok. Y es positiva, Sí, así como cero lo punto dibujé. cinco BZ. Eh, más punto Más 3, punto ¿no? 3 más punto, sería punto 8. Punto 8 por BZ. Sí. Falta esta de
981, que sería negativa, 0.3 por 981, ¿sí? Sí. Y Aquí, P, ¿no? pues se queda así. Aquí está esta, y falta P, Ujú, que son 0.3, 0.4, 0.9, 1.2 ujú, por P. Y es exacto. positivo, Negativa. negativa, negativa. Ok. Denme un segundo, perdón. Claro. Perdón, otra vez. Bueno, aquí sería mi ecuación número 2. Y ahí tengo 4 incógnitas, ¿no? Pero otra vez se nos van en incógnitas, ¿no? 1, 2, 3, 4. Ah, no, 6, 5. Ah, no, esta es la misma, 5 incógnitas. Está como para llorar. ¿Mandé? Que está como para llorar. Si lo hacemos con Algo. Bueno, vamos a hacer suma de momentos en, Y, en Z. en el otro eje, en Y. ¿En Y? No. Porque en Z no genera momentos. Ah, sí, porque son paralelas. No genera porque son paralelas. Entonces en Y, para que dé positivo, sería así. Ok, este es el eje Y, sí, y este es el origen. Tenemos, estas no generan momento, esta sí, ¿no? ¿Cuánto vale el brazo de esta fuerza? 0.1. 0.1, ¿no? Sí. Por los 981 Ujú, y lo hace girar positivo, ¿no? sí. Luego, ninguna de estas dos fuerzas generan momento. ¿Por qué? Porque están sobre el eje. Porque están sobre el eje, toca en el eje. Y de ahí pues, nos pasamos hasta allá. Que esa La sí P, genera. que esa sí genera. ¿Cuánto vale el brazo? Sería No 0.3 coseno vale, de 30. no. Es que viéndolo de lado, con una vista en el plano XZ, XZ. veríamos así la palanca. Eh, Ese sería el eje X, este sería el eje Y. Ujú. De aquí a aquí vale 3.3, perdón, y aquí vale 30 grados. Por eso, la Y proyección aquí, que sí. y aquí está actuando la fuerza P. Ah, ¿me 0.3 habías dicho coseno en de 30. proyección? 0.3 coseno de 30. Perdón. Que el coseno de 30 es raíz de 3 sobre 2. Entonces es 0.3 por raíz de 3 entre 2, positivo o negativo. Es Positivo. negativa. Lo hace girar, Ah, sí. negativo, ¿no? Sí. Porque lo hace a girar así, me queda hacia atrás. Ajá. Y Pues ya, ¿no? ya, ya no hay otra cosa. Pero Pero es es raíz de 3 entre 2 es el coseno por P, Sí. ¿no? P. Ajá. Ah, pues ya tenemos P. Porque P es la fuerza, ¿no? Sí. Y ya de ahí va a salir P. Sí, porque esta fuerza está tratando de que el peso de cargarlo así y P está contrarrestando esa tendencia de giro, entonces con eso podemos obtener P. Entonces de aquí, lo voy a poner acá arriba, de la ecuación 3
P es igual a ¿cuánto? Un segundo. Da 98.1 entre... Bueno, pasando todo. Punto 15 raíz de 3, ¿no? Despejando P. Positivo. Esto queda igual. Y punto 3 entre 2, punto 15 raíz de 3, ¿no? ¿Cuánto es eso? Un segundo. ¿Es 981? Mm, Ya lo 0.9. multipliqué por punto 1. Sí. Ya pasó a ser 98.1. Ahí. Así. 377.58. 377.58 newton. ¿Sí? Sí, 377.58. 4 newton. Entonces ya tengo P, pero me faltan las reacciones, ¿no? Y en P sí está De actuando entonces. Z Ah, y perdón. a Z. Sí, sí. Sí, sí, sí está actuando hacia abajo porque me dio positivo. Positivo. Ok. Hola. ¿Se trabó el profe? Sí, se trabó. Ok. Sí.
Una disculpa otra vez. Y es que entró otra llamada. Ok, entonces, ¿en qué estábamos? ¿Lo de la P, que actúa hacia abajo, o qué estábamos comentando? Que ya se habíamos sacado P, que P actuaba hacia abajo y ya. Ajá. De ahí, ¿qué otra podemos hacer? ¿Suma de qué? Pues De si hay fuerzas. momentos en Z, Falta ¿no? hacer el ejercicio, ¿verdad? Es que, según yo, sí hay momentos en Pero Z. ¿quién lo genera? ¿Pero quién la genera? Ah, cierto. Como entonces, Podríamos decir que lo genera X y BX, pero miren, ajá, ok. si hacemos suma de fuerzas en X, Ujú. que es igual a 0, ¿qué quedaría? A X, esta no tiene, esta sí, BX, y nada más, ¿no? Porque las activas no tienen componente. Ujú. ¿Qué significa eso? Que AX es igual a BX, Y eso es igual a 0. pero, pero como no hay fuerzas activas, no están actuando. Concluimos que es 0, Ok, sí, ya. porque no hay fuerzas activas en X. Y como no hay fuerzas activas, estas reacciones no actúan, pues. Es como si un cable, ¿cuándo se va a tensionar un cable? Cuando le colgamos algo, ¿no? Ujú. Es lo mismo aquí. ¿Cuándo van a actuar las reacciones en los apoyos de estos dos apoyos en X? Pues cuando una fuerza activa los haga reaccionar. Pero como no hay ninguna fuerza activa, pues no hay reacciones. Por eso estos son ceros. Lo mismo pasa con los momentos en reactivos en Z, que aquí sí aparecen, ¿no? Las fuerzas activas son paralelas a Z, pero como BX y AX son cero, que son los que yo creo que por eso comentaba su compañero, que sí había momentos en el eje Z, Ujú. estas no valen, estas desaparecen. Y no hay momentos en el eje Z, porque observen las reacciones a Z, B, BZ, P y W, todas son ¿qué? Paralelas. Paralelas al eje Z. Entonces no hay momentos. Aquí podemos decir que la suma de momentos en Z es completamente cero y no aparece nada, ¿sí? Porque no hay, pues lo mismo de acá, como no hay fuerzas activas que me generen en esto, estos son cero, o lo mismo lo pudiéramos poner como arriba, MAZ más MBZ, que son reactivos y esto es igual a cero, Ujú. igual como arriba, MAZ es igual a MBZ y es cero, y se cumple esto de acá también. Entonces ya tenemos suma de fuerzas en X, suma de fuerzas en, en Z. ¿Qué pasa con la suma de fuerzas en Y? Pues. Pues es cero, ¿no? Ujú. Y ahí pues no hay ninguna componente Sí, ¿no? de ninguna de las fuerzas que dibujamos. No nos sirve usar suma de fuerzas en Y. Y suma de momentos, pues ya tenemos suma de momentos en Z, suma de momentos en Y, y ya aplicamos todas las fórmulas que posibles. Y entonces aquí es donde tenemos con las que tenemos, con las ecuaciones que tenemos que resolverlo. En la primera, pues están mis dos incógnitas que me faltan, ¿no? A, Z, B, Z. P ya la encontré, Sí. vale 377,58. Ujú. Y en la otra ecuación que tengo, tanto a P como a BZ, aquí también ya encontré P, puedo encontrar BZ. BZ. Entonces, de la ecuación 2 no hay más que de ahí encontrar BZ, pero me están estorbando estos dos momentos. Los momentos que se generan reactivos en X, en AX, y el momento reactivo en BX.
Pero Ok. ah, sí, ¿esos no son cero? te escucho. Ah, esos momentos. Son cero, pero ¿por qué son cero? Hay que considerarlos como cero, así como hicimos este análisis de acá, pero acá son MAZ, ¿eh? Sí, sí, sí. Estos son MAX y MBX. Eh, son momentos reactivos. ¿Qué quiere decir? ¿Qué entendemos por un momento reactivo? Que es un momento de reacción, está intentando ¿Qué hace? equilibrar otro elemento, a otro momento, contrarrestarlo. Exacto. Está tratando de contrarrestarlo otro momento. Entonces aquí tenemos en sí dos momentos que están tratando de contrarrestar las tendencias de giro que van a generar, tiene Las las fuerzas fuerzas activas. activas, ¿sí? Exacto. Pero aparte de estos dos momentos reactivos que están tratando de que toda la barra no se mueva así o así sobre el eje de las X, Sí. también tenemos estas fuerzas que están acá, mira, AZ y BZ, que son apoyos. Imaginemos que no ponemos los momentos reactivos en A ni en B, en X, Ujú. ¿sí? Y imagínense que hacemos suma de momentos en X. Ah, pues aquí esto es cero, miren. Tengo una fuerza activa, tengo otra fuerza activa y si hacemos suma de momentos respecto al eje de las X que está por acá, miren, Ujú. esta fuerza desaparece, ¿no? No genera momento, pero ya lo analizamos. Sí. Estas dos fuerzas activas que están tratando de hacerle a la barra respecto Generar, al eje de las X, moverla en el sentido negativo. generar un momento negativo exactamente, ¿sí? Ujú. Pero ¿hay alguna fuerza que aquí me impida eso? Que tenga brazo de palanca, BX. una fuerza reactiva, El momento en BX. BZ, BZ. no, BZ, esta fuerza. Ok, Ahorita olvidemos los momentos, ok. ¿sí? BZ Mm. me va a tratar de que, como tiene un brazo de palanca, miren, Girar en el sentido antihorario. de que esta barra no gire, sino que gire en sentido antihorario. Ajá. Entonces, es parte de lo que les comentaba, este tipo de apoyos, así como está la fuerza que está actuando, pareciera que está sobrado, y está sobrado. Estos no los necesito, ¿sí? No necesito estos momentos. Imagínense que fuera un apoyo simple aquí, que nada más estuviera la barra de esta manera, así, que nada más estuviera así sostenida. Aquí hay dos fuerzas activas, ¿no? Una aquí y otra acá. Esas dos que le tratan de hacer girar, ¿no? Pero acá observamos que hay otro apoyo simple. Hagan de cuenta que está así, como si fueran dos rodillos, que está aquí, ¿no? Este apoyo de aquí, pues no va a permitir que ninguna de estas dos fuerzas que hagan que gire, porque me va a generar un momento contrario. Entonces, estos dos momentos están de más. No los necesito. Lo único que me están ocasionando es que haya que más Incógnitas. incógnitas de lo que yo necesito. Pero vuelvo a explicarles, así como está mostrado mi sistema, así estos momentos no son necesarios. Posiblemente en otro, si esta P tuviera una inclinación diferente, que tuviera una inclinación, posiblemente sí necesitaría que actuaran estos dos. Pero por el tipo de apoyo que tenemos, pues no es necesario. Ahora, desde aquí lo podemos ver. Si hacemos, imaginemos, aquí tenemos que nada más actúa esta fuerza P. Y acá hay un apoyo simple, no de este tipo, ¿sí? Esa fuerza actúa hacia abajo. ¿Y qué es lo que le voy a tratar de hacer? Levantarlo, ¿no? Sí, Respecto a este punto B. ¿Y le ven? sí. Un apoyo simple no me sirve. Era como el problema ese que vimos de la grúa que se va de lado, ¿sí se acuerdan? Sí. Que nada más está la llantita.
no me sirve la llanta porque la grúa se iba de lado, ¿no? Necesito algo que genere una fuerza hacia abajo. Por eso meten este tipo de apoyo de chumacera y que esté, ¿qué? Aparte, empotrado. ¿Para qué? Para que me genere una fuerza aquí hacia abajo y evite la tendencia de giro de esto. Pero el hecho de poner este tipo de apoyo de chumacera, pues me genera más reacción. Entonces, no sé si queda claro por qué MAX y MBX es 0. Sí. No actúan. Aquí en nuestro sistema, lo que estamos viendo en estática, siempre que tengamos una fuerza en una dirección, hagan de cuenta en el eje X positivo, yo necesito para equilibrarla, ¿qué? ¿Cuántas fuerzas? ¿Una? Bueno, dos, si consideras Una el momento. Ah, en bueno. dirección contraria, ¿no? Ajá, una en dirección contraria. Una. Hablando de fuerzas. Ok. Yo le aplico una fuerza a algún objeto a la derecha para que no se mueva, necesito una fuerza reactiva en dirección contraria, pero una sola, ¿no? Ajá. Lo mismo pasa aquí en la situación de momentos y los momentos totales que se generan activos hacen que genere a la derecha, ¿sí? Ujú. Pues nada más necesito un momento reactivo Sí. que me genere, ¿qué? Hacia la Una reacción en izquierda. dirección contraria. Ujú. Pero aquí tengo 1, 2, ¿y cuál es la otra? Y 3. Estos 3 momentos, 2 momentos y una fuerza que me están tratando de qué, de evitar que genere ese giro. Ujú. Entonces no necesito 2 de ellos. Yo nada más debería de poner o uno u otro u otro. Sí. No habría más. Pero haciendo el análisis, si yo quito este apoyo, ya no estaría en equilibrio. Hagan de cuenta que quitamos este apoyo de aquí con todo este sistema de fuerzas como está. ¿Qué le va a pasar? Que va a girar en X, ¿no? Ajá. Y nada más necesito un momento reactivo. Con este es más que suficiente. Ujú. Aquí realmente nada más necesitábamos haber puesto como un tipo de rodillo para que ahí se, que se suspendiera la barra. Y entonces nada más, no, ni eso ni eso, ¿eh? Porque con este apoyo que no me genera, no se genera este momento. No, habría que quitar eso de ahí. ¿Sí? Este está sobrado, pero ¿por qué se pone? ¿Qué le va a pasar si no ponemos este apoyo realmente? ¿Se va a caer? Va a aguantar No. se va a doblar todo, ¿no? Sí. La barra se va a doblar y no va a actuar correctamente. Por eso tenemos que poner esto de aquí. Bueno, pues ya con esto, estos son 0. Y pues nada más me queda aquí la incógnita BZ, ¿no? Sí. ¿Cuánto quedaría BZ BZ va a de la ser. ecuación 2? Ay, Dios. Es positiva ¿Cuánto varía y P? estos son, hay que sumarlos. Y decir que BZ está actuando hacia arriba. Dos. 0.3. 97.84. 27.84 newton. ¿Sí? Ya nada más de despejar BZ y considerando esto que acabo de poner. Lo que faltaría es encontrar AZ, ¿no? Es la última incógnita que me falta. Entonces aquí de la ecuación 1, ¿cuánto vale AZ? Que esa casi estoy seguro que va a ser negativa.
Espere. O quién sabe, porque como está la cubeta le ayuda a que no se levante. BZ, no, no va a ser negativo, va a ser positivo. Son 981 más 377.58 menos 97.84. ¿Cuánto le dio la fuerza de BZ? 97.84. Ay, güey, ¿y si les de eso a los demás? No, A mí tampoco me está dando eso. No, Déjemelo. no. Déjemelo, vuelvo a hacer una vez más para asegurarme de que no lo estoy cajeteando. es 377.58 por 1.2. Sí. Y eso más Y a eso le 0.3. sumamos la multiplicación de 981 por 0.3. Me da Y todo eso lo hay que dividirlo entre 0.8. 934.245. Sí, ajá, a mí también me da. 34. 934. ¿Punto qué? 245. Punto 2 newtons. Entonces, sí, aún así va a salir positivo. Y Entonces, de ecuación de fuerzas en Z, ¿verdad? ajá, ¿No? Menos 377.50. 424.34. 424.34 newtons positivo, ¿no? Sí. Es decir, que sí está actuando hacia arriba. Pensé que iba a actuar hacia abajo, pero como la cubeta tiene mucho peso, si hacemos el análisis de momento respecto del punto B, esa fuerza trata de ser la que suba, ¿no? Sí. Entonces necesitamos una reacción hacia abajo, pero aquí actúa la cubeta, que pues, tiene una fuerza bastante grande. Entonces eso equilibra. Entonces, esta es lo suficiente o más grande que esta fuerza genera un momento más grande que esta. Por eso necesita cargarlo. Oye, Sam, ¿puedes dejar de compartir pantalla, porfa? Muchas gracias. Qué amable. Está No, ya se ve. Sí. Bueno, ¿alguna duda? Sé que está algo como confuso, pero insisto, no es que esté mal empleado los apoyos, pero así como nos están mostrando la fuerza activa sobre todo esta, eso hace que estos momentos tengamos que considerarlos que no actúan, están de más. Ok. Sí, va. Y realmente ese tipo de sistemas, o sea, analicemos cómo funcionan, ¿no? ¿Cómo ustedes aplicarían la fuerza aquí? Bajarían, jalarían, luego subirían, ¿están de acuerdo? Tendrían que aplicar una fuerza hacia arriba, ¿no? Sí. Y posiblemente inclinada. Entonces la variación de P, pues puede ser así, luego así y luego así. Y todo eso, pues, necesitamos que actúe este tipo de apoyo, porque a veces este apoyo va a hacer que no caiga, pero a la vez va a hacer que no se suba cuando estemos jalándolo hacia arriba. Y como aquí está muy delgadita la barra, pues normalmente si no tenemos dos chumaceras así, lo único que vamos a hacer es que se va a estar moviendo y no va a estar estable el sistema. Ok, espero que más o menos lo hayan entendido, que es, digamos, de todos el más confuso. Creo que en la serie viene uno parecido. Sí, Si no me recuerdo. es uno muy similar. Pero Entonces, ahí sí te restringe directamente el problema a los apoyos.
¿Así? Sí, te hace el paro diciéndote, pues considera que en tal apoyo únicamente hay fuerzas y no hay momentos. Y ya pues te hace ese paro. Ya no hay que hacer el anexo, porque si no lo hacemos, pues vean cuántas incógnitas salieron. Sí. Y no hay forma de obtenerlo. Al menos no con estática, insisto, necesitan un ítem con resistencia de materiales, pero eso todavía no lo ven. Ok, ya le puedo borrar. ¿Alguna duda? No, todo cool. Vamos a hacer este otro. Bueno, no se ve ahí el enunciado, pero es la página 36. Dice, determine la tensión presente en los cables que van de BS y BD y las reacciones en la junta A, Y la que rótula esférica. es una rótula, exactamente, para el mástil, que está ahí. Y la fuerza F vale 1 kilonewton y es paralela al eje de las yes. O sea, la fuerza F nada más está actuando en Y. Ahí tenemos dos tensiones. Y en la junta A vamos a tener reacciones únicamente en X, Y y Z de fuerza, no momentos, porque pues al ser rótula esférica permite el movimiento. Ujú. Ok. Entonces son 5 incógnitas las que tenemos ahí. Y... sí. Nada más que muy probablemente también una de las componentes de la rótula valga cero. Pero ahorita vemos. Va. Sobre todo la del eje de las X, porque miren, este cable genera componentes en qué direcciones. El BAC, Ujú. pues únicamente en el eje de las... en el eje de las X y en el eje de las Z tiene como que componentes, porque en Y no hay desplazamiento. Ajá, y ese, Ese sí tienen todos. Tienen Z, tienen X y tienen Y. pero esta componente, por ejemplo, en X es negativa, ¿no? ¿Sí? Actuaría para allá, y esta componente actuaría positiva en Para acá. X para acá. Ujú. Entonces aquí ya tenemos dos fuerzas que se pueden equilibrar, más aparte aquí hay una más, ¿no? Una reacción aquí. Sí. Sí, hay cosa de pues, Ok, irlo bueno, moviendo. ahorita Lo guachamos. Ok, ¿sobre qué es el diagrama? ¿Qué cuerpo? Sobre el... ¿Es el mástil o el poste? Sobre el mástil, exacto, Ajá. sobre el poste. Entonces, en B tengo una fuerza activa de F, ¿no? Y ahí tengo una tensión que va a C. Tengo una tensión que va a D. Y en A tengo reacciones En dos a ejes. X, a Y y a Z. Sí. ¿Sí? Sí. ¿Están de acuerdo? De acuerdo. Y pues las acotaciones. Esto llega a un punto donde este punto D, ¿qué coordenadas tiene? D está en menos 3,6,0.
Menos 3, 6, 0. Y C, Está en 6,0,0. 6, 0, 0. B, 0,0,6. 0, 0, 6. Y ya, ¿verdad? Sí. Para no poner las acotaciones, mejor ponemos los puntos. Ok, entonces me pide las reacciones en la rótula A y en los cables, ¿no? Ey. En los cables y en la rótula. ¿Qué hacemos? Pues podríamos empezar. Una muy buena pregunta. Pues lo primero sería quizás obtener las fuerzas en forma cartesiana. Tanto la fuerza del kilonewton como las tensiones, nada más tenerlas en su forma cartesiana para lo que se requiera. Ok, entonces la fuerza activa F es 0 en I menos, ¿cuánto dice que vale? En kilonewton, o sea, 1000 en J Ujú. y 0 en K, ¿no? ¿Están de acuerdo? Sí. Sí. Luego, TC sería el valor de TC por, bueno, es que tenemos un triángulo, ¿no? Rectángulo ahí, Sí. para no usar la del unitario. Bueno, que es lo mismo. Habría que tiene 6 por 6, o sea que tiene 45 grados, ¿no? Ujú. Entonces sería raíz de 2 entre 2, TC positiva en I. ¿Sí? Creo que sí, espera. Usar tangente a la -1 No. de... O ¿Cómo obtuvo sea, el ángulo? vean el plano XZ. Sí, son 6 y 6. Tiene 6 y 6 mi triángulo rectángulo. Ajá. Yo quiero saber esta componente, que es la de T. Ujú. Todo esto es T. Sí. ¿Cuánto vale esta proyección? Si hay 45 grados. Es, pues Ah, es TC por el ya sea coseno, seno de 45 y el seno coseno de 45 es raíz de 2 entre 2. ok. ¿Sí? Creo que sí. Sí, sí. Vamos a ponerlo aquí. TC, Inmediatamente 45 grados. cuando Perdón, los este es el catetos son eje iguales, se X. sabe que es de 45 grados. Sí, Ok. es un triángulo, Isósceles. es un triángulo isósceles en donde uno de los ángulos vale 90. Como Ujú. este es el mismo lado que este ángulo forzosamente debe ser igual a este. Ok, cierto. Exacto. Va, gracias. Entonces, positiva, ¿no? Sí. Luego 0J y raíz de 2 entre 2, TC, en as que sería negativa, ¿verdad? En K. Es que, bueno, aquí me equivoqué. Realmente los ejes están aquí. Este es Z y este es X. ¿Sí? Esta componente en X es positiva, pero la de Z está por debajo, Ujú. va hacia abajo. De aquí, miren, o sea, está actuando hacia abajo. De mi sistema X, que es Z. ¿Hay alguna duda? Díganme si No, ahí hay alguna sí, bueno, duda. sí le cacho ya. Ah, profe. ¿No? Ok, entonces ahora vamos con TD. TD. 3, 6. No, pues ahí sí yo creo que hay, para no meternos en problemas. Con unitario. 35. Sí, vamos a ponerle TD. De aquí parte el vector y llega hasta acá, ¿sí? Ujú. TD por posición final menos inicial, ¿no? Sí. Menos 3, Sería 6, menos menos 6. 3i más 6
más 6J y menos 6K, ¿no? Sí. Este menos este, 6, ajá. Entre la suma de los cuadrados de este, 6 por 6, 36, 72, 9, ¿no? 9, ajá. 9. Eso quiere decir que TD es igual a menos un tercio de TD En más 2 tercios de TD, ajá, perdón, en I me faltó, más 2 tercios de TDJ menos 2 tercios de TD en K. Ujú. ¿Están de acuerdo? Sí. Ya me salté este paso, ¿sí? ¿Quién falta? Pues ya, ¿no? Porque estas pues, están en los ejes X, Y y Z, ¿no? Sí. Ok, entonces ahora Pues ya podemos hacer. voy a poner aquí T menos 3, 6, 0. Podríamos hacer una sumatoria de momentos respecto a B. Respecto a B, O lo hacemos con el respecto a los problema es ejes. que esta es conocida y si hacemos respecto de B, Cierto. pues no nos va a generar mucho. Entonces, Y elimino todas estas incógnitas, pero también elimino la fuerza activa. entonces respecto a A o respecto a ejes. Yo creo que mejor respecto de A, Ujú. ya sea por suma de momentos o por suma de ejes. Como usted nos diga. Yo creo que mejor suma de ejes Va, y el origen lo vamos a poner en A. va. X, Y, Z, ¿sí? Sí. Entonces suma de momentos en X igual a 0. Está para acá X. Este es el sentido positivo. Ujú. Entonces AX, AY y AZ las eliminamos de un jalón Sí. porque todas cruzan el eje X, ¿no? Sí. Entonces hacemos de TC. TC, ¿cuánto vale el momento de esta fuerza que está aquí? Pues con Si respecto al eje de usamos las. Varignón, Ah, ajá, respecto al eje de las X, si usamos Varignón y lo dividimos en dos, quedaría así, ¿no? una va a ser Las paralela y componentes. una es paralela Una, y otra cruza el eje, por lo que no hay momento. ajá, la componente en Z no va a generar momento, la única que va a generar es la de X, ¿no? Pero como es en X y es Ah, paralela, como es en X. Ah, pues no, no, no miento, genera. pues es 0. No, y desde aquí, porque ¿qué pasa con TC? Toca el eje. Cruza el eje, entonces TC no genera momento. F sí genera momento. Como está sobre el eje de las Y, Ujú. el brazo de palanca, ¿cuánto vale? 6 por 1 y es positivo. Ajá, entonces 6 por 1000 Ajá. y es positivo en X, exactamente. Lo hace girar de esta manera. Ahora TD, ¿qué pasa con TD? Pues con respecto al eje de las X. Igual lo podemos, miren, Ujú. dividir en componentes por Varignón. Y La de genera. la componente TD en Z cruza el eje, Ujú. no genera. La componente TD en X tampoco genera porque es paralela al eje, Sí. ¿sí? O es no es que sea colineal, tienen el mismo sentido, son paralelas. Y Ujú. la única que va a generar es TD, Se mutió, profe. Ah, bueno, llamada. llamada, perdón. La única que va a generar es TD en Y Ujú. sobre el eje X. ¿Cuánto vale el brazo? Vale 6 6. también por TDX, TDY, perdón. ¿Y cuánto vale TDY? 2 tercios TD. 2
tercios de TD Y es y negativa. sería negativo porque como queda de este lado, lo hace girar de esta manera. ¿Sí quedó claro esa parte de por qué la componente? Creo que aquí se ve mejor. La de X cruza el eje, la de Y es paralela al eje X, no genera momento. Acuérdense, para que una fuerza genere momento debe ser ¿qué? Perpendicular al eje. Son paralelos. La única que es perpendicular es la componente de TD en Y. Ok, entonces, pues ya, ¿no? No hay más fuerzas. De aquí observen que podemos obtener cuánto vale TD, que serían 6,000 12 por 3/12, ¿no? Ujú. ¿Cuánto es eso? 6,000 por 3/12. 18,000 entre 12. 1500. 1,500. Sí, lo saca otra vez este racha. 500 newtons. Ok, ahí Sí, está. No, Queda positiva. queda Queda positiva. positiva, quiere decir que está actuando correctamente en esa dirección, en forma inclinada. Luego, ¿cómo obtengo TC? Pues puedo hacer una suma de momentos, pero ahora con respecto al eje de las Y's. 10. Porque el eje de las X, ¿qué le va a pasar? Perdón, el eje de las Z, este eje, que es Cruza el este, eje. cruza el eje y tampoco va a generar momento. Ujú. Entonces nos conviene hacer suma de momentos en Y. Y esto es 0. Hacia acá es sentido positivo. Y para que me dé ahí, es así, ¿no? El giro. Sí. Entonces, eje de las Y, observen que AX, AY ni AZ actúan. Bueno, no generan momento respecto de ese eje porque todos cruzan el eje. Ujú. F tampoco genera momento. ¿Por qué no genera momento F respecto al eje Y? Porque es paralelo. Porque es paralelo. Es tener dos vectores en la misma dirección, no genera momento. Entonces, TC sí genera, ¿no? Sí. Y va a generar nada más una de las componentes, X. porque la de TC en Z, observen que cruza el eje de las Y, la única que genera momento es la de X. Entonces, de brazo de palanca serían 6 por TC en X. ¿Y cuánto vale TC en X? De raíz de 2/2. Raíz de 2 entre 2, TC. ¿Y es positivo o negativo? Positivo. Vas a girar así, es positivo. Ahora, ¿qué pasa con TD? Pues lo mismo, el mismo análisis. La componente en Z va a cruzar que el eje Y no genera momento. La componente de TD en Y, como es paralela al eje, tampoco va a generar momento. La única que va a generar momento de TD es la que está aquí en X. Ujú. Y el brazo también es 6. ¿Y cuánto vale TDX? Son Es, 6 por... no, es esta, un tercio de TD, ¿no? Ujú. Y es negativa. Vale un tercio de TD. Pero aquí acuérdense que no uso los signos de las magnitudes de las fuerzas. ¿Qué me va a Es dar el signo en momentos? Si estoy usando brazo de palanca, la rotación. el sentido de giro. Aguas ahí. Entonces, como va para allá, hace girar en sentido contrario. Este momento es Negativo. negativo. Entonces, TD va a ser igual a 3 raíz de 2 por TC y TC. Ah, TC es la que queremos encontrar, ¿verdad? Ujú. Pues queda TC. No, entonces aquí está mal mi despeje. Quiero encontrar TC, entonces queda fuera. Entonces TC es igual a 6 entre 3, 2, ¿no? 6 entre 2 son 3.
y queda positiva porque pasa del otro lado negativa. Ajá. Queda 2 veces el valor de TD. Bueno, déjenme ponerlo para no saltarme tantos pasos. Y eso sería entre 6 entre 3, 6 Ah, entre 2, 3, ¿no? igual en la primera es 3. Ajá, entonces aquí sería 3 raíz de 2. ¿Acá? Sí, porque 6 entre 2 también es 3. En la primera en TD. Es un tercio, ¿no? Es que puso 2 TD, pero es por el despeje del 2 de abajo de TC. Esto sí está bien. Pues ahí Es la sería componente de TD en X. ¿Cuánto vale la componente de TD en X? un Un tercio. medio... ¿Un tercio? Un tercio. Ah, es Un un tercio. tercio. Perdón, sí. Un tercio de TD multiplicado por el vaso de palanca. Por eso 6 entre 3, 2 TD. Sí, 2 TD, perdone. Pasa del otro lado con signo positivo. Ujú. Y aquí es 6 entre 2. Aquí sí son 3 raíz de 2. Que pasa dividiendo. Entonces aquí son 2 por el valor de TD, que son 1500, entre 3 raíz de 3. ¿Cuánto es eso? 3 raíz de 2, ¿no? Ajá, raíz de 2. Raíz de, así de Es- 2. Ya. Son 707.10. Sí, Y son newtons, queda positivo, quiere decir que TC pues está actuando bien. Está para acá. Y lo único que me faltaría son las reacciones en AX, AY y AZ. suma de fuerzas en los ejes. Sí, ahí no hay más que suma de fuerzas. Suma de fuerzas en X igual a 0. X es para acá positivo. Y es TC. Bueno, de F no tiene. TC sí tiene. Es raíz de 2. Entre 2 por TC. TC vale 707.1. ¿Sí? Sí. Ok. Más AX. Y acá está TD, ¿no? Menos un tercio TD, creo. TD en X es menos un tercio de TD. Ujú. Exactamente, menos un tercio de TD, que son 1500. Ok, ¿cuánto vale AX? Va a ser igual a esto menos esto. Menos 500. Ah, no es cierto. Como es positivo es 500 menos lo que les dé de acá. Y aquí yo creo que va a ser negativa. La primera parte de la suma es 500. ¿Cuál parte? ¿Esta? Lo de raíz de 2, ajá. Raíz Eso de da 2 entre 2 500. por Sí, 707. da Sí, son 500. 500. Entonces aquí son menos 500. Ah, pues más 500 Sí, da un valor muy es pequeño. igual a 0. ¿Qué quiere decir esto? Miren, no actúa. No actúa X. ¿Sí? Ujú. De aquí da 500, también da 500. Es 0. Quiere decir que está sobrado esta parte en el eje de las X. Que era lo que les comentaba. Si aquí ya tengo dos fuerzas y son las únicas que están actuando y todo está en equilibrio, quiere decir que es suficiente con estas dos. Pero bueno, aquí sí no lo demostró. Luego a suma de fuerzas en Y igual a 0, hacia arriba es positiva. ¿Cómo me queda la suma de fuerzas en Y? No sería hacia Sí, hacia acá abajo. ajá, hacia abajito. Entonces tengo menos 1000, tengo 0 en TC, en TD tengo 2 tercios de TD, más 2 tercios de lo que vale TD, que son 1500, ¿sí? 1500. Más AY,
Entonces a Y vale 500. No, mentira. Mentira. son 1000. Sí, sí. A Y también va a ser Es el 0. 0. Porque es aquí 1000. Bueno, este pasa a ser positiva. Menos 1000. Y esto es 0. Quiere decir que tampoco actúa Sí. la reacción en Y de la rótula. ¿Por qué? Porque miren, esta es la activa que está actuando para acá y acá yo ya tengo una que reactiva. Ujú. Con esta es suficiente, entonces no es necesario esto de acá. Ahora, suma de fuerzas en Z igual a 0. Hacia arriba es positivo. En ZF no actúa, ¿no? TC vale menos raíz de 2 entre 2 por TC, que vale 707.1. Y luego TD en Z menos 2 tercios de TD, que vale 1500. Y AZ, ¿no? Más AZ. ¿Cuánto vale AZ? Vale 1500, ¿no? Quizá. Porque esto me dijeron que era 500, ¿no? Sí. Raíz de 2 entre 2 por 707 Sí. da 500. Y aquí son 3000 entre 3 son 1000. 1000 más 500 son 1500 newton. Positiva, actúa hacia arriba. Y pues bueno, ahí estaría el resultado, que es este. Aquí sí nos demostró esto. TC Sí. y TD. Ok. ¿Sí? Sí. ¿Dudas? No. Ay, No. Están entretenidos. sí. Bueno, le dejamos hasta aquí. Ay, ya nos pasamos. Nada más déjame tomarle lista, por favor. Claro. Claro. Rápidamente. Voy a silenciar sus micrófonos, por favor. Así déjenos, por favor, tantito. Ok, listo. ¿Se acabaron de copiar? Sí. ¿Sí? Sí. Bueno, pues cuídense mucho, sigan cuídense mucho. Nos vemos el jueves. Que tengan un excelente día. Igualmente. Igual. Que estén bien. Gracias. Nos vemos. Sí, así igualmente. Queda bien. Bye. Bye bye.